Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración, 1 de enero del año 2023. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada una de sus vidas en el inicio de este nuevo año, en el comienzo de este nuevo año. Oramos por la Jornada Mundial por la Paz. Dichosos los que luchan por la paz, porque son llamados hijos de Dios. Oramos también en esta Santa Eucaristía, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Comenzamos el año celebrando esta solemnidad. Oramos también en la misa gregoriana por el eterno descanso de Antún Abud y Monseñor Reinaldo del Prete Lixot. Oramos también por cada uno de ustedes, quienes nos dejan sus comentarios, y oramos por las intenciones también que llevan en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar con gozo estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por la fecundidad de la Virgen María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos: de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Todos, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. A todos, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Todos,
Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga a Dios y que le rindan honor el mundo entero, todos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos, puesto que ya son ustedes hijos. Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostada en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuanto lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios, celebrando la solemnidad de María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Primer domingo, comenzando el año civil, 1 de enero, en la octava de Navidad. Ya pronto se termina el tiempo de Navidad. Son 2 semanas del tiempo de Navidad. Es decir, que ya el domingo siguiente estaremos celebrando el bautismo del Señor. Celebraremos el bautismo del Señor y daremos inicio al tiempo ordinario. Por eso invitamos a vivir este tiempo de Navidad, que es tiempo de alegría, de gozo, porque nos ha nacido el Salvador. Salvador llega a nuestra vida. Pero también celebramos a María, Madre de Dios. María, aquí la tenemos representada con el cuadro de la Virgen de Guadalupe. María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo que concibió María es el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, que es el mismo Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Para quién es imposible? Para el hombre. Para el hombre hay muchas cosas que no se pueden hacer, que no se pueden realizar, mientras que para Dios todas las cosas son posibles. Es posible que Dios pueda nacer de su propia creación. ¿Y lo hizo con quién? Con Jesucristo. Recordando de que
Dios siempre le revela las cosas a la gente humilde. ¿Quién es la gente humilde? Los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores eran la gente marginada en el pueblo de Israel. Por eso nos va a decir el Evangelio a nosotros que el ángel se le apareció a los pastores que vivían fuera de la ciudad y que cuidaban los rebaños por turnos. Ellos los cuidaban allí por turnos. Salían uno, entraban los otros. Porque en el desierto la noche es muy fría. ¿Sí? Hace mucho frío. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando cae la noche, entonces por turnos, para poder soportar el frío de la noche, ellos estaban cuidando los rebaños también. Entraban a la cueva, salía un grupo, entraba otro y así iban turnándose para cuidar los rebaños que no podían todos caber allí en la cueva. Pero eso Dios se le aparece a este tipo de personas, los marginados, los pastores. Y es la gente humilde y es la gente sencilla. Es la gente que menos se queja de las cosas, sino al contrario, viven de la providencia de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de la providencia de Dios. Ustedes y yo debemos confiar más en el Señor. Y el Señor nos da a nosotros día tras día. El Señor cada día nos cuida. El Señor nos da empezando por la vida. ¿Cuántas veces le agradezco a yo a Dios ese don maravilloso de la vida que me da todos los días? Que me permite ver el sol, que me permite respirar, que me permite tocar, que me permite caminar. ¿Cuántas veces soy agradecido con Dios? ¿Cuántas veces le digo yo, mire, a Dios, gracias? En vez de decirle gracias, muchas veces le pedimos. Y es tanto así que Dios nos envía a su Hijo. Nos envía a su Hijo. Entonces, por medio del ángel se le aparece y les dice, van a encontrar a un niño recostado en un pesebre. Por eso no va a decir el Evangelio de San Lucas que los pastores fueron a toda prisa, después que se les apareció el ángel, fueron a toda prisa a Belén. No es que ellos no estuvieran en Belén, ellos estaban, recuerden que estaban fuera de la ciudad. Por eso dice el Evangelio, fueron a toda prisa hacia Belén, cerca allí, y encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Recostado en el pesebre, como se los había anunciado el ángel. Por eso yo decía el Evangelio, después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño, y cuanto lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? Meditar la palabra de Dios en nuestro corazón. Todos contaron lo que se les había dicho de aquel niño, que lo iban a encontrar recostado en un pesebre, que iba a estar allí. Y aquellos pastores fueron a toda prisa a ver y contaron lo que se les había dicho, que los ángeles se le habían aparecido y que los ángeles cantaron gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Y por eso dice la palabra de Dios que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en el corazón. María es ejemplo para el hombre de meditación y de guardar las cosas. Nosotros tenemos que aprender a guardar las cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a meditar en nuestro corazón la palabra de Dios. A veces meditamos cuántas cosas, que esto, que lo otro, lo que me cuentan, lo que me dicen. Pero María nos enseña a nosotros es a meditar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se haga vida en nuestra vida. Para que yo pueda creer cada día más en Dios, en que ha venido al mundo para salvarnos y que ha dispuesto de muchas cosas para la salvación de cada uno de nosotros los hombres. Entonces, cada día nosotros tenemos que alabar y glorificar a Dios, como lo hacen los pastores, meditando la palabra de Dios. María medita la palabra y nos enseña a nosotros a meditar. Los pastores nos enseñan a nosotros a alabar y a glorificar a Dios. Más que pedir, escuchando su palabra, es alabarlo y glorificarlo por tantos beneficios que nos ha dejado. Mire, el Señor nos deja el sacramento de la Eucaristía, el Señor nos deja el sacramento del bautismo, el Señor nos deja el sacramento de la confirmación, el Señor nos deja a nosotros el sacramento de la confesión. Por eso Él perdona los pecados. Cada vez que un enfermo se le acerca, lo primero que hace es perdonarle los pecados. Y hay mucha gente que no cree, en especial los protestantes, en el perdón de los pecados. Hay mucha gente que no cree, en especial los protestantes, en la Eucaristía, ni en ninguno de los sacramentos que Cristo nos dejó
a la iglesia primitiva, a la iglesia católica. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, mire, tenemos que cumplir nosotros con los mandamientos que el Señor nos da. Tenemos que cumplir nosotros con la palabra de Dios. Por eso nos va a decir, mire, ellos glorificaban de todo lo que habían visto y oído. ¿Qué cosas no hemos visto nosotros? Que el Señor nos ha dado. ¿Qué cosas no hemos oído nosotros de parte del Señor? Que nos ha regalado cada día. Y que tenemos que esforzarnos, porque el anuncio es para que nosotros lo vivamos cada día. El anuncio es para que nosotros nos santifiquemos por medio de los sacramentos. El anuncio es para decirnos, mire, Cristo ha venido, nos ha salvado, nos ha dado todo como prueba de su amor para que ustedes y yo creamos. Pues que ojalá podamos creer como los pastores para que nos acerquemos a Dios. Que ojalá nosotros podamos creer como los pastores para que podamos alabarlo y glorificarlo. Que de verdad veamos el milagro en la Eucaristía. Que de verdad veamos el milagro en la confesión. En cada uno de los sacramentos. Y que cada día nosotros nos acerquemos de tal manera a Dios por medio de los sacramentos. María, José y el niño lo hicieron con la circuncisión, se acercaron, porque eso era lo que había dejado Dios establecido con Abraham, la circuncisión. Hoy Cristo nos deja establecido a nosotros el bautismo y nos pide que cada día nosotros nos acerquemos más a ese bautismo. ¿Cómo nos damos cuenta? Mire, cuando Abraham se circuncidó, era un hombre adulto, mayor, anciano. Cuando Cristo se circuncida, es un niño de 8 días apenas. Los protestantes nos dicen que tenemos que crecer para bautizar. Qué engaño. ¿Por qué? Porque Cristo se bautizó a los 33 años. Pero si la circuncisión fuera como Dios se lo propuso a Abraham, entonces Jesús no tendría que ser a los 8 días, sino tenía que esperar a ser un anciano. ¿Para qué? Para poder pertenecer al pueblo de Dios. Por eso la circuncisión es a los 8 días, para que ese niño pertenezca rápido al pueblo de Dios, para que sea parte del pueblo de Dios. Con el bautismo, ustedes y yo pasamos a ser rápidamente hijos de Dios. No tenemos que esperar 30 años para ser hijos de Dios. No, sino al contrario. Mientras más pronto nosotros recibamos el bautismo, mejor, porque vamos a ser hijos de Dios. Se nos abre la puerta del cielo. Somos hijos amados del Padre, que siempre nos ama. No importa cómo seamos, pero nos ama. ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? El pecado que nosotros cometemos. Pero nosotros los pecadores, Dios nos ama por ser sus hijos. Nos abre las puertas del cielo y con cada sacramento nos restaura la gracia. Pues que podamos ser hombres creyentes de la palabra de Dios, que seamos hombres que meditemos la palabra de Dios, que seamos hombres que alabemos, que glorifiquemos, y que según lo anunciado de toda nuestra vida que hemos escuchado, según la palabra, catequesis y formación, pues seamos hombres que nos acerquemos a Dios, dándole gracias por la vida, pues que en este nuevo año nosotros podamos abrir ese corazón a las cosas de Dios, para acercarnos más a Él, despreciar más las cosas del mundo y amar más las cosas eternas, que son los sacramentos que nos ayudan a nosotros a perseverar en el camino de la salvación, para así ser grandes en el cielo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Padre que ha escogido a María, llena de gracia, como madre de su Hijo amado, dirijamos nuestras oraciones diciendo todos juntos: María, llena de gracia, intercede por nosotros. Todos. María, llena de gracia, intercede por nosotros. Por la Iglesia,
que como María sepa guardar en su corazón la palabra de Dios, que abrace en la fe y cuide en la ternura a todo hombre, ayudándole a conocer cada vez más al Señor Jesús, roguemos al Señor. María, llena de gracia, intercede por nosotros. Por el Papa Francisco, que María, Madre de Dios, interceda por él, que sea curada, amorosa de su ministerio y lo sostenga en el servicio de dar testimonio de fidelidad de Dios en medio de los hombres, roguemos al Señor. María, llena de gracia, intercede por nosotros. Por las jóvenes mujeres que no pueden tener hijos, que María les dé consuelo y un corazón abierto a la acogida, les ayude a ser madres en el Espíritu, para aquellos que no saben, que no son amados o que viven en el sufrimiento, roguemos al Señor. María, llena de gracia, intercede por nosotros. Por la paz en el mundo, que la Jornada Mundial de la Paz que hoy celebramos sea una llamada firme para todos los que dirigen los destinos de las naciones, para que siempre busquen la justicia, la reconciliación y la concordia, roguemos al Señor. María, llena de gracia, intercede por nosotros. Por todos nosotros aquí reunidos, que como los pastores de Belén podamos reconocer la presencia del Señor entre los hermanos más pequeños y llevar la alegría del nacimiento de Jesús a los que están cerca y a los alejados, roguemos al Señor. María, llena de gracia, intercede por nosotros. Por el Papa Benedicto XVI, para que el Señor le perdone todos sus pecados y le conceda la gracia de recibir el reino eterno, roguemos al Señor. María, llena de gracia, intercede por nosotros. Suba a ti, Padre, nuestras oraciones. Haz que seamos dóciles a tu voluntad, como María, Madre nuestra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas del pan y del vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar lleno de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de la primicia de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta solemnidad de la Virgen María, porque ella al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijo a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido,
se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante, y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Antún Abud, Monseñor Reinaldo del Prete Lizot, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Oremos. Señor, que en estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría, sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar la siempre Virgen, María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz año para todos y que Dios los bendiga. Feliz 2023 y que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes.